Gracias por esperarnos. Les decía, hay una elección que es transversal, que está definiendo el futuro del espacio de la derecha, de la centro-derecha. Hay mucho en juego en la elección porteña, como quizás hace mucho tiempo no veíamos. Por eso recién veíamos el spot de Adorni poniendo al presidente de la Nación, un Mauricio Macri que dice, tengo que aparecer yo, porque nos lleva un puesto. Fíjate cómo se corrió de la campaña de Jorge Macri, cómo instala a los Penato, el jefe del PRO, y una Bullrich que hasta se tiene que afiliar a ser libertaria para jugar esto. En el medio de esa campaña hay una persona que, y esto es a título estrictamente personal, le está jodiendo la vida al PRO. Te lo dicen los propios candidatos, te dicen, todo lo que agarra nos lo come a nosotros y nos complica la vida. Ese señor es Horacio Rodríguez Larreta. Y en su lista, además de Tagliaferri y Emma Ferrario, lleva un ex jefe de gobierno del PRO, que es Jorge Tellerman. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, acá en plena campaña, en la pre-recta final. ¿Vos Una cuántas campaña que fue corta, campañas tenés encima igual? menos que años, pero muchas. Ok, ahí está bien. Me acuerdo cuando Antonio Cafiero el bueno, eh, yo era periodista en esa época, uno nunca deja de serlo, era periodista, de todas maneras militaba en el peronismo y en la renovación. La renovación, como tantos jóvenes, nos había convocado nuevamente, porque todos fuimos jóvenes. Y me dice, bueno, Jorgito, deme una mano. Nunca me tuteaba. Dice, Jorgito, deme una mano en la campaña. Digo, bueno, pero unos meses, de aquí, de campaña 85. Sí. Digo, después yo vuelvo al periodismo, que es mi pasión. Me dice, usted venga unos meses acá y vea que nunca más va a querer irse, va a poder irse. Y efectivamente, durante un tiempo compatibilicé mis actividades en la producción cultural y artística, teatral, a lo que me dedico, y el periodismo, pero la política me fue llevando. Así que desde esa campaña del 85, era una situación, y para meternos en tema, en un punto relativamente similar, ¿no? Antonio decide fundar la Renovación. Sí. Rompe con el sacrilegio en esa época todavía de partidos de un sistema político fuerte, ¿no? Como ahora que no existe más. Así que hablar de PRO es hablar de entelequias. Un sistema político hoy explotó. En esa época todavía estaban consolidados, eran los inicios de la vuelta de la democracia. Y sin embargo, Antonio dice, bueno, la manera de renovar el peronismo es presentarse por afuera. Sí. Este peronismo ya no nos representa, anquilosado, no autocrítico, no mira el pasado, no entiende por qué perdimos, por qué la gente lo abandonó, etcétera, etcétera, discursos que resuenan a hoy, y se presenta con este partido renovador que gana, es decir, pierde frente al radicalismo, todavía, pero gana la interna y a partir de ahí consolida ese espacio. Igual para... Y eso es lo que me parece que Horacio ha decidido hacer hoy. Así que esta corre por mi cuenta, porque con una mirada de mi trayectoria en la renovación peronista, ¿no? Por supuesto no tiene nada que ver con eso, pero en ese sentido, Horacio y quienes lo acompañamos, obviamente no nos sentimos representados ni a gusto, por supuesto, con una pésima gestión desde nuestra perspectiva, y creo que desde la mayoría de la gente, de la ciudad de Buenos Aires, al punto tal, como bien decías, que necesitan, pobre, traerlo a Macri nuevamente, sacarlo de sus partidos de bridge, de las actividades de la FIFA, tan tranquilo que está ahí, para llevarlo a las panaderías, a probar bizcochitos. Lo notaste un poquito impostado eso. Y lo otro es que no tenía nada que ver con su vida, él ya estaba dedicándose a otras cosas, no estoy inventando nada, ni difamando, ni mucho menos. Pero la crisis de un gobierno que claramente no consigue el apoyo y el favor de la gente, necesitan traer esas figuras, esos cambios de gobierno que hicieron a último momento para ver si refuerzan, sacan de la campaña a lo único, porque no nos olvidemos, más allá del enorme respeto que tengo y por ustedes y la admiración, no estoy tan de acuerdo con lo que decías inicialmente. Yo creo que se juega mucho menos de lo que nuestro universo periodístico y político dice en estas elecciones, porque esta es una elección, Ramón, de medio término. Una reelección de medio término, evidentemente, y en la capital federal... Ustedes no se jugarán mucho, el PRO se juega un montón. No, pero igual, sí. quiero un segundo atrás, porque dijiste, cuando hablabas de Cafiero, dijiste, bueno, como los partidos ahora que el PRO no existe más. No. ¿El PRO no existe más? No, digo... Las fuerzas políticas hoy están entredicho. Nuevamente, no digo nada nuevo. No hay espacio político que no levantes la primera capa y ya veas a su interior, ni peronismo ni qué hablar. Digo, las elecciones del 2023, creo que es claro, no voy a jugar al sociólogo, pero creo que es claro para todo el mundo que significa un
un cambio de época, una implosión del sistema político, un rechazo de la sociedad al sistema político tradicional, con sobradísimos motivos, ¿no? Una política que no había hace dado... ruido en esto, y acá vas a tener que explicarme a la reta, aunque no seas su exégeta, no tenés por qué serlo, pero no hace ruido una persona que fue jefe de gabinete de Mauricio Macri, jefe de gobierno, candidato a presidente, al año y medio diga, cambié de opinión, voy contra el... No, No, vos sos un observador atento. Digo. Desde el principio, Jorge Macri mismo dice, bueno, no quiero poner en crisis la gestión, todo lo que se viene haciendo. Nuevamente, alguien que no tenía nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, lo traen, lo extrapolan. Ahí se muestra otro de los aspectos de la crisis política, ¿no? Como alguien, es decir, la ciudad de Buenos Aires, como cualquier provincia, como cualquier gran ciudad, siempre es gobernada por aquellas personas que, bien o mal, pero desde chicos sentimos y vivimos ese lugar, en este caso la ciudad de Buenos Aires, la sufrimos, la amamos, la soñamos, imaginamos. Yo si un día llego a estar allí, quiero hacer tal cosa y tendría que modificar tal otro. Digo, llegás allí con ese cursus honorum de la política y de la vida, de haber soñado, porque es la parte más noble de la política local. No hay quien, nuevamente, en Buenos Aires, en Córdoba, en Catamarca, en Rosario, siempre somos personas que llegamos allí, luego nos exponemos al escrutinio de la gente, nos dirá, lo hiciste bien o lo hiciste mal, pero somos personas que siempre hemos vivido, sufrido, amado y soñado ese lugar. Es la primera vez, en este caso, que viene alguien que no tiene nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, que nuevamente no estoy haciendo ninguna acusación, digo una descripción. Ganó, efectivamente, en el último estertor. No, sí, el PRO perdió. A escala nacional perdió el PRO. Las elecciones del 23 salió tercero. Digo, ahí empieza una crisis y para colmo, la gobierna alguien que hoy no te representa. No te representa porque además decide volver para atrás con una forma de trabajo, con un método, etcétera, etcétera, que se ve a todas luces en la calle. No somos nosotros los que lo decimos, no son todas las fuerzas políticas que lo dicen, sino es la gente, lo ves en las encuestas de opinión, cómo está la calle, y sucia, cómo está la seguridad, ahí no veo policías, cómo están las obras que mejoran el transporte, y brillan por su ausencia. En una gestión que nuevamente, y lo dice alguien que viene de otra tradición política, que en un momento compitió con Horacio Rodríguez Larreta, y sin embargo reconozco en él, por eso cuando me convocó hace 10 años, a dirigir el Teatro San Martín, los teatros públicos y luego el Teatro Colón. Yo lo pude hacer no solamente por el afecto que ya nos teníamos desde antes, sino porque coincido con una visión de ciudad de él que hoy brilla por su ausencia. Bien. Jorge, te saco un poco de política, te voy a hablar un poco de economía. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, habló del superiva, o de algo parecido al superiva, o el nombre que le quieran poner, ¿no? Es esto de dividir el IVA entre nación, provincias y la ciudad de Buenos Aires en este caso, algo que debería aprobar una legislatura porteña en caso de justamente darse, un 9% de parte de nación y el resto que lo ponga la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos hoy al distrito para afrontar, por ejemplo, una nueva carga impositiva en términos de la carga impositiva que tiene hoy los comercios y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y, bueno, cómo políticamente los puede llegar a afectar también? Esa discusión va a llegar ineluctablemente porque una de las 3, 4 reformas esenciales, modificaciones esenciales que necesita, trato de no meterme en temas nacionales, al menos hasta el 19 de mayo, porque nuevamente si no estaría contradictorio con mi posición. Acá se discute la ciudad, pero no le escapo eso porque ahí sí, obviamente tiene un costado de ciudad, pero yo creo que a mediano plazo. Sin duda hay que discutir una reforma impositiva, es decir, el nuevo contrato, ¿qué es un sistema impositivo finalmente, más allá de las technicalities de los economistas? Es el acuerdo que tiene una sociedad de qué manera yo consigo el dinero para que el Estado te dé los servicios que vos necesitas, salud, educación y todo lo que evidentemente se decida. Hoy nuestro sistema impositivo está absolutamente distorsionado, tenemos unas cargas impositivas excesivas, y en sectores de pyme, que en la ciudad de Buenos Aires es el corazón, es muy alta. Quienes tenemos actividades comerciales, o en el caso de producción cultural,
de larga trayectoria sabemos lo que es eso, así que además de la reforma laboral, la reforma previsional, sin duda una reforma impositiva habrá que discutir, pero nuevamente una discusión que tiene que ver de su conjunto y no un parche, sino de qué manera nosotros reducimos ingresos brutos o se aumenta IVA, etcétera, etcétera. Es una discusión ahí sí de especialistas que hoy se anuncia como una intención, pero que luego esto requiere una discusión en cada una de las provincias. Así que, bueno, como mínimo, le veo esto para un mediano plazo. Eso es lo que juega Adorni cuando dice que llevar la motosierra a la ciudad. ¿Qué crees de esa postura? Que es una formación política, la Libertad Avanza acá, que no tiene líderes porteños y que, bueno, se ha visto en la necesidad. Yo entiendo, es una campaña. Nuevamente, si me salgo de mi rol de ser parte de esta campaña y lo analizo, digo, bueno, es lógico. Lo que tiene la Libertad Avanza hoy acá es buscar el apoyo al gobierno de Milei. Entonces me parece que en ese sentido entiendo la lógica de esa campaña, pero no la comparto nuevamente, porque acá lo que vamos a decidir el 18 de mayo, amigas y amigos, es quiénes son los hombres y mujeres que nos vamos a sentar en la legislatura para discutir, a ver, de qué manera desde la legislatura hacemos cosas para controlar que las empresas de servicio tengan una buena higiene, nuevamente que no haya basura en la calle, que no se vea ratas, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para mejorar el control en una policía que hoy se la ve menos en la calle de lo que tiene que estar? ¿De qué manera ponemos en movimiento la discusión para el viaducto de Sarmiento, que es una de las últimas, o quizás la última gran cicatriz que se divide, no solamente divide el norte con el sur, que hay que seguir compensando y que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se hizo muchísimo, no solamente en términos de esas obras de viaducto, sino las inversiones que se hicieron en las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Digo, esas son las discusiones. Aburridas por ahí, pero para mí me encantan, porque nuevamente mi vocación política en un 90% siempre la he puesto acá en la ciudad. En materia cultural o en materia social, y también en otras materias, pero ha sido la ciudad el lugar donde yo siempre me he enfocado con mis proyectos, con mis sueños. Bueno, y la otra me parece que es una discusión que en algunos casos conviene, en otros casos porque no tienen con qué darle esta discusión. Y entonces vos lo ves a un pro diciendo, bueno, acá lo que pasa es que si votás a fulano, le estás haciendo el juego a Mengano. Digo, son triquiñuelas y estrategias de una campaña, pero de la gente se ríe de eso, me parece que claramente no importa. Quiero hacer escuchar, pongamos el corte 5, hay un spot de Ramiro Marra, ya acabamos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Marra es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y fue candidato a jefe de gobierno de Javier Milei. Hoy está peleado con Karina Milei, siempre dice. Escuchemos lo que decía Marra. Acá tenés los auriculares, Jorge. A ver qué te parece esta propuesta. A ver. Creo que hay muchas ratas acá en la plaza. Hay muchas. Más grande que él. Mirá, ¿se ve? Ahí están las ratas. Mirá cómo va la hija de p***. Como nos contaron, gente que pasea constantemente acá por la plaza, encontramos las ratas, vimos las ratas. Fíjense lo que pasa con un fisura, duermen entre las ratas. Hay que solucionar esto. ¿Quieren seguir mirando hacia otro lado o lo vamos a solucionar? La prevención es fundamental, tanto en términos sanitarios como en términos de inseguridad. Bueno, él insiste con el término de, bueno, ¿qué hacer con las fisuras? Sí. Está preocupado por eso. No, ya sé, pero empieza a hablar de la rata y no puede más simplemente con el fisura. Digo, seguridad y limpieza... como iglesia y Estado, asuntos separados. Ahora, vos lo que está diciendo es que él como que ata de una rata de un fisura. No lo digo yo, me parece, ¿no? Que ahí entendí mal me parece que, nuevamente, hoy la ciudad está más sucia y hay ratas. Salía para acá, vivo al lado del Teatro Coliseo. Justo cruzaba para acá. Había también 2 ratas allí muertas de esta noche. Esto lo ve todo el mundo. Está más sucia la ciudad. Pero nuevamente, una cosa es... Pensá, recordá, poné en perspectiva, porque finalmente la elección es eso. Dentro de 18 días, dentro de menos, 16 días, sí, 15 días. 16 días.
se vota, recordá cómo estaba la ciudad. ¿Veías este nivel de suciedad, de basura en la calle o de ratas hace un año y medio o no lo veías? Cambiar la legislatura. Entonces, una es esa. Una es que el control de las empresas, porque las empresas son las mismas, mi estimado. No cambiaron las empresas. El sistema es el mismo. No se abarató lo que pagamos de impuestos, al contrario. Pero entonces son empresas que ya estaban en la gestión de la reta. Son gestiones, se licitaron hace muchísimo tiempo y vienen de antes. Están las mismas áreas, básicamente. Digo, lo que no hay es control sobre esas empresas. Pero ¿no crees la que policía es la poquito, misma? Jorge, cuando Larreta decide ser candidato a presidente, abandona la ciudad? No, yo creo que cuando... A mí me gusta más Larreta. A ver. Sí. Porque es su campo de saber y de pasión. Por eso me pareció tan oportuno que lo diga claramente, para que no haya hipocresías. La otra vez en el debate, sí, por supuesto, este es el primer paso, porque lo que queremos es volver el 27 a disputar allí el favor de la gente para volver a gobernar la ciudad. Entonces me parece que ahí hay nuevamente una decisión de despojarle la hipocresía que tiene nuevamente cierta parte de la política. Eso, de presentarse acá, en realidad, no me interesa, lo que pasa es que hay que fortalecer al mengano, fulano, no, es mujeres y hombres que tenemos ideas de qué hacer en la ciudad, y no que decimos lo que vamos a hacer, sino todos los que estamos allí podemos decir, júzguennos. ¿A usted le gustó cómo estaban los teatros públicos estos últimos años? Yo creo que sí, porque mientras yo manejé el Teatro San Martín, los teatros públicos, el Teatro Colón, una explosión de público, de críticas, etcétera, etcétera. ¿A usted le gustaba cómo estaba la ciudad en términos de higiene urbana? ¿Veía más policías en la época que gobernaba Horacio? ¿Vio obras como el viaducto, los viaductos que levantaron el tren y sacaron las barreras, que es lo que hay que hacer hoy en el Sarmiento? ¿Vio la inversión en la Villa 31 de urbanizar las villas? ¿O el playón de Chacarita? ¿Lo vio? ¿Le gustó? ¿Le parece que mejoró la ciudad? Te lo dice alguien nuevamente que viene de otra tradición y sin embargo reconozco en él no solamente esa capacidad de hacer, sino esa visión de amalgamar una ciudad que en estas inversiones en el sur de la ciudad, en la Villa 31, en el playón de Chacarita, también le dio homogeneidad para mirar esas diferencias de manera humanista y no pensar que toda la gente que está en la calle son unos fisuras y delincuentes que hay que mirar, sino sin duda la policía tiene que ver y ser eficaz previniendo a aquellas personas que están en la calle que comportan un riesgo. Pero hay una situación de gente en la calle que tiene que ver con la ignominia de toda una dirigencia que hemos permitido que en la Argentina haya 40% de pobres. Entonces, mirar, porque hay gente maravillosa en la ciudad de Buenos Aires, en los equipos que atienden a la gente de calle. Antes de quedarme sin tiempo, entonces, cuando ves más gente en la calle, ¿qué opinión te merece el gobierno de Milei? Lo que yo digo es, Ramón, ¿cuánto es de pobreza? ¿Cuánto hay de pobreza ahora? ¿Cuánto es? ¿40 y pico? Sí. No, ahora la última 38. 38. Y hace un año y medio era 40 y pico. 40 y pico. Bueno, okay. Es decir, como mínimo no creció la pobreza. Después habrá una discusión. Como mínimo, no. Lo que hay es, si vos gobernar buscando excusas, decir, no, aumentó el gobierno nacional, aumentó la pobreza. Después vamos a discutir en julio. Bueno, la culpa es del conurbano. Bueno, la culpa siempre es de los demás. La culpa es del conurbano. Y trajeron a alguien del conurbano a gobernar. Hay una contradicción. La culpa del conurbano y traes un intendente del conurbano a gobernar. Han perdido hasta el discurso. Pero ni me quiero meter en eso porque me parece que ustedes lo decían antes. Cuando se ponen en discusión algunas fuerzas políticas ni siquiera lo incluyen. Hay una crisis allí enorme de cómo se está gobernando y gobernar no es buscar excusas. No puedo decir, me toca un momento de pobreza, porque hace un año y medio nuevamente había pobreza y medida de alguna manera, había más. Pero había gente que controlaba los equipos de calle y se acercaban y veían. ¿Esta situación cuál es? Y es una familia que acaba de caer. Bueno, con ella tenemos esta solución. Esta otra persona que va a un parador, atiende los paradores. El programa de atención en calle se creó durante mi gestión, hace 20 y pico de años. Estuve muy involucrado en todo caso en el desarrollo que se dio. Así que es un tema sobre el que hay que estar presente constantemente. En algún momento, para ir cerrando, porque te escucho y digo, ¿en algún momento Jorge Macri te pidió, che, no lo hagas, no vayas con Larreta?
¿O no? No, yo no tengo No. diálogo. Ok. Nadie del PRO te dijo, che. No, No. Jorge Macri que echó a toda la gente que habíamos acompañado a Larreta, incluido este servidor. En un momento en que todo el mundo Entonces, decía que era una muy buena ¿no hay una gestión. gana de un poquito de venganza ahí? No, Así que hay me una- echaste, mirá cómo te... Hay una pena de decir, si Ok. las cosas, si las cosas están funcionando bien, venís a gobernar en nombre de una fuerza que venía gobernando y que vos decís, está bien. De hecho, todo el mundo decía, está bien, voten no, porque este hombre le Pero hizo pará, bien. el que se fue del PRO es Larreta, no Jorge Macri. El que, Tampoco me expulsó, planteé- el que expulsó a la gente. No, el que pará, expulsó a la Jorge, gente- Larreta se fue del PRO. Larreta se fue. El logo es verde, ¿Quién queda, Jorge. ¿quién queda en el cambio? ¿Quién queda juntos por el cambio? No, vamos al PRO. No, vamos a una fuerza política que gobernó, mi querido Ramón. Gobernó una fuerza política durante muchos años. Si todos los aliados políticos se te fueron, ¿es culpa de cada uno de los aliados o algo hiciste para que se te vayan todos? Para que se te vayan los radicales, la coalición cívica. Se te fueron todos, Ramón. Algo hiciste mal. ¿Y la culpa es de Jorge o de Mauricio Macri? Hoy está gobernando Jorge Macri. Digo, ¿para qué voy a buscar más culpa frente a la evidencia? Digo, Ok. si fuera que si hay uno solo, uno puede decir. Ahora, se fueron todos. Se fueron todos y todos más o menos decimos lo mismo. ¿Que hay un complot? Claro, pero pará, ¿Hay un complot? Pero pará. No, pero decimos lo mismo de Jorge Macri. pero pará, Larreta no era radical, Larreta no era. Larreta era del corazón del PRO. Es raro. Y no se lo escucha, Sí. no se lo escucha. No. Y bancátela adentro. ¿Por qué te vas a bancar Porque adentro? tenés que pertenecer en algún momento, tenés que una lealtad a un partido, tuviste No, 10 tenés que tener. años. Y es como yo te Bullrich, daba que el al otro día Bullrich fue, abraza a Milei y se hace violeta Yo te, por daba, una- yo te daba el ejemplo. La democracia en la Argentina, y eso lo reconoció el mismo radicalismo, se consolidó el día que algunos peronistas tuvieron el valor de irse del partido, hacer la renovación y apoyar el proceso democrático iniciado en el Seguramente 83. tenga razón vos. Seguramente tenga razón vos. Pero Seguramente. me cuesta entender eso, pero no importa. No, Vamos a ver se qué fueron todos. Se defienden las ideas de ese espacio, unas ideas sobre la ciudad de ese espacio, Bien. y las que hoy se implementan desde el gobierno están desacertadas. Bien. Si se gobernara bien, el problema de la sociedad no es de qué manera estableces tu vínculo interno del partido, sino gobernás bien o gobernás mal. Si nosotros seguimos discutiendo el sexo de los ángeles, con mucho respeto, de qué pasa con este, si le hablaste, si no le hablaste, y no nos importa que durante décadas hemos arruinado cada vez más la Argentina, y después nos vamos a asombrar que venga alguien extravagante y nos gobierne que diga, todos ustedes son la peste. No. Dios. Bien. Argentinos a las cosas y políticos a hacer bien el gobierno. Jorge Tellerman pasó por punto de partida. Gracias, Jorge. Muchas gracias. A ustedes.